Oh, bueno, sí, continuamos con nuestra interesante discusión sobre el propietario ausente. Pero comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, es un privilegio trabajar para ti. Y sí, sabemos que las embestidas serán muchas y sabemos que podemos confiar en usted para que nos ayude en todo. Así que ahora también te pedimos nuevamente que bendiga nuestras mentes, ilumine nuestros pensamientos con el Espíritu Santo y guíe esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido un fin de semana interesante, ¿verdad, Martín? Sí, agitado, agitado. Quiero decir, entre todas las grabaciones y todos los WhatsApp, todavía teníamos en Sudáfrica, estábamos trabajando en diferentes lugares, tuvimos todo un fin de semana lleno de eso. Básicamente una reunión de campamento, de distrito, sí. Asistieron como 170 personas, ¿verdad? Bueno, en realidad 250. ¿250? Ok, perfecto. Bueno, pero por un momento pensé que no iba a lograrlo, estaba muy enfermo. Pero el Señor hizo un milagro. Hizo algunos milagros en realidad, unos cuantos milagros. Y teníamos un par de muchachos en mi esquina. Y yo, después de cada ronda de voceo, venía uno y me daba unas sales aromáticas. Me daban un par de bofetadas en la izquierda y en la derecha me entraban algo en las venas. Y luego nos fuimos. Creo que mucha gente escuchó sobre esto. Ellos estaban preocupados. Recibimos miles de correos. No sé por qué Grapevine es tan fuerte. Va como un reguero de pólvora. Y solo mostraremos una foto o dos. Estábamos en el escenario mientras tú estabas allí. Damos gracias al Señor por las bendiciones y los milagros. Sí, y seguiremos adelante. No nos acostaremos solo porque crea que puede impedir que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero no es interesante nuestro WhatsApp Prof anterior en el que discutíamos esto sobre Job. Sin embargo, sí, es tu culpa. Todo es tu culpa. Estaba sentado y cuando volví a mirar el jueves, estaba pensando, ¿podemos realmente buscar esto? Estamos buscando problemas. Bueno, tengo un buen golpe, pero ya sabes, esto era solo una infección y no desaparecía y tenía muchas temperaturas altas. Pero en el medio, Dios me levantó allí y fuimos y lo pudimos hacer. Y todavía ahora, sí, estoy envuelto en una manta. Llegando allí, envuelto en una manta, sí. Ajustándonos antes de que vuelva otra vez. Sí, es una solución instantánea. Gracias a Dios por eso. Así que superaremos todo esto porque lo que está en el horizonte no será pan comido. Sí. Es difícil, ya sabes. Tienes a todas estas gentes viniendo y todos están tan emocionados y luego el diablo trata de evitarlo. Pero Dios es más poderoso. Él solo interviene. Y ahí vamos. Y la forma en que ayudó y el resultado fue simplemente maravilloso. Y fue un punto de reunión. La gente se reunió, ellos oraron. Fue lindo. Verás, Dios también usa situaciones como esta para conectar de nuevo al pueblo de Dios. Sí, estaba pensando que olvidé algunas diapositivas que podemos haber mostrado. Sí, algunas fotos de la reunión campestre y en realidad estábamos sentados en el escenario. Sí, era un escenario totalmente diferente y no sabíamos cómo hacerlo. Estábamos improvisando a la antigua. Sí, así que tuvimos que sentarnos solo para ahorrar algo de energía allí. Pero salió bien, salió bien. Hablábamos del propietario ausente y es un tema inagotable en realidad. Porque, como vimos, las personas que lo vieron en la primera parte comenzaron a vislumbrar por qué la gente dice que hay un propietario ausente. Pero también es importante recordar por qué Jesús dijo que me conviene irme. Sí, es bueno para ti, es bueno para ti. Os conviene que venga el Espíritu Santo y que podáis obrar por la fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, así que tienes que trabajar por fe. Y es por la fe que Abraham fue salvo. Y no como lo hacen en la declaración conjunta sobre la justificación por la fe.
torciendo todo para que sea una cuestión de obras y gracia solamente. Sí, estamos bajo la gracia, eso es verdad, pero es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por la sangre del Cordero. Tus obras no te pueden salvar. Amén. Todos estos matices que son tan sutiles y tan tortuosos solo vienen de los jesuitas. Solo podrían hacer algo tan tortuoso. Pero la gente debe estar captando la idea. No me gusta la idea que ellos representan. Bueno, puedo confirmarlo. No me gusta. No estoy con eso. Yo no estoy con eso. Tampoco. Gracias, Martín. Gracias. Creo que los mayores enemigos del pueblo de Dios que se han levantado para destruir la reforma son los jesuitas. Le guste a la gente o no le guste. Hay algunos entre nuestras filas que piensan que los jesuitas son nuestros amigos. ¿Cómo pueden los agentes del diablo ser amigos del pueblo de Dios? Es imposible. Esto se debe a que cuando tratas de hacer las paces entre Satanás y Dios, eso es lo que pasa. Terminas teniendo esto. Ok, el propietario ausente, segunda parte. Todas las lecciones que tenemos que aprender durante la ausencia del propietario, ¿verdad? Sí, pero como vimos, nunca está ausente porque está presente a través de su representación del Espíritu Santo. Y a través de la palabra, como vimos, y a través de la oración. Levítico 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. De ninguna manera reprenderás a tu prójimo y no sufrirás pecado sobre él. Casi parecen contradictorios para algunas personas, ¿verdad? Sí, porque si se supone que solo debes amar, entonces el amor en muchos casos es excusar todo. Pero en este caso dice no, de ninguna manera reprenderás a tu prójimo y no sufrirás pecado sobre él. Así que tienes que llamar al pecado por su nombre. Pero el amor cubre multitud de pecados. Es la forma en que lo haces. Sí, eso es importante. Cuando reprendes el pecado. Pero es lamentable que, aunque reprendas este pecado, el pecador no quiere escucharlo. Así que asume que es un ataque contra él. Sí, que es personal. Es por eso que hay tanta gente que rechaza el espíritu de profecía. Estaba leyendo. Me encanta leer lo que estos pioneros escribieron sobre el espíritu de profecía. Y tengo este enorme libro. Es del tamaño aproximado. Es como tener una mesa frente a ti. Me gustan esos libros. Y entonces todas estas cosas fotocopiadas sobre lo que dijeron. Y estaba leyendo lo que el anciano Wilcox tenía que decir sobre el espíritu de profecía. E hizo algunos puntos muy interesantes. Dice que la gente pregunta, ¿es esto ahora de Dios? ¿Es esta nuestra opinión? ¿Esto es así? ¿Esto es lo otro? ¿Y es solo para su tiempo? ¿O seguramente no es aplicable a nuestro tiempo? Y todas estas excusas. Y usa el ejemplo de Samuel. Y Samuel es llamado cuando era un niño. Todavía era un niño pequeño cuando fue llamado al oficio profético. Sí. Y luego el verso finalmente dice, y todo Israel, incluso desde Dan, todo Israel supo también que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. Ellos sabían. Entonces, una vez que alguien ha sido llamado al oficio profético y ha sido establecido en el oficio profético, van y preguntan cada vez que tiene algo que ver o algo que decir, ¿es esto ahora profético o no profético? ¿Por qué hace eso con el espíritu de profecía? Debería ser lo mismo. Ella fue establecida, y si ella fue establecida como Hulda fue establecida, entonces lo que sale de la boca es algo de lo que mejor debe tener en cuenta. Y dejar de patear en contra. Deja de patear en contra los pinchazos. Y todos estos matices y cambios en la teología que tiene la gente son tan molestos. Hablaba con un joven en la reunión campestre y estaba tan perplejo
porque los teólogos de nuestros institutos insisten en que las nuevas traducciones son correctas y que Jesús entró al lugar santísimo y no al lugar santo cuando ascendió al cielo. Sí, eso es antiguo, sí. Eso es por supuesto para la teología de Ford. Y lo obtienen desafortunadamente, como dijiste, de las nuevas traducciones. Sí, de las nuevas traducciones, incluso la nueva traducción de la King James. Y es por eso que condenaron a la traducción de la King James. Pero la versión King James está correctamente traducida del original. Los otros son incorrectos, les guste o no. Y en segundo lugar, la versión King James también está en armonía con el espíritu de profecía, que lo colabora, y todos los pioneros estaban de acuerdo con este problema. Tienes que estarlo. ¿Y sabes por qué no le gusta? No le gusta porque si Jesús entró en el lugar santísimo, entonces no hay remanente, ¿correcto? Entonces no hay nada que destacar, no hay 1844, desaparece. Y el remanente que ha de llamar a un pueblo fuera de Babilonia se convierte en la parte de la sopa, que es Babilonia, especialmente los cristianos. Y pueden luego sentarse en concilios ecuménicos, cuyos objetivos es unir a todos los cristianos y pensar que está bien porque está basado en tu teología, en un montón de teología de potasa. Entonces se deshace del juicio investigador, se deshace del 1844 y como acaba de mencionar, se deshace del remanente, correcto. Así que ahora tuve una discusión bastante agradable con este joven y él quiere saber si debe seguir estudiando o si esta gente debe seguir enseñándolo. Estudia más, tú sabes la verdad, mantente firme, mantente fuerte por la verdad. Daniel fue allí, sí, Daniel estaba allí, estaba en medio de Babilonia. Y salió disparando a toda máquina y predicando la verdad. Y deja que los teólogos vayan a la izquierda y déjalo que vayan a la derecha. Si no es de Dios, no llegarán a ninguna parte. ¿Por qué nos vamos por la tangente, Martín? Debido a que esto es una pequeña cosa que creo que también Dios puede ponerlo allí con los que odia. Esto está llevando al engaño. Entonces, Dios ha estado guiando a un pueblo, no como un propietario ausente, sino muy presente. Incluso puso el don profético en la iglesia remanente. Él lo escribe en la Biblia, que estaría allí. Y esta gente niega eso como si nada. Es lo más molesto para mí. Tengo una justa indignación. Lo es también para mí. Porque te muestra, porque puedes ver cuando estas cosas están alejando a las personas de la palabra verdadera y del significado. Así que vuelve a la palabra, vuelve a los testimonios, porque eso es lo que dice la Biblia, lo que debe hacer, y ninguna de esas cosas debe perturbarte, no. Déjalos navegar en su pequeño velero, que no va a ninguna parte, y el mar los atrapará, no los llevará a ninguna parte. Cumple con tu deber, cumple con tu deber. Pero sigamos y dejemos y no nos enfademos. Bajemos nuestro nivel a un buen nivel de calma. Entonces, si ponemos las palabras yo odio en el motor de búsqueda, digamos, en el motor de búsqueda de eSword, por ejemplo, encontraremos la frase 16 veces. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos versículos? Es importante. Porque ya sabes, Dios es muy incomprendido. Por ejemplo, si tomas algo como, creo que es en la forma en que Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Y luego encuentras todos estos versos como Dios tentó a Abraham, Dios tentó a David, endureció el corazón del faraón, y todos estos versos. Y luego la gente dice que la Biblia se contradice. No, no se contradice. Si el verso definitivo es Dios, no puede ser tentado y Dios nunca tienta a nadie. Esa es la línea de base. Ahora, cualquier otra tentación que venga es lo que Dios permite. Sí. Y si Dios lo permite, en la mentalidad hebrea, es como si Dios realmente lo estuviera haciendo. Pero no lo está haciendo. Un agente lo está haciendo, el diablo. Y luego, si dudas de que esto sea el caso, vuelves a Job y obtienes la definición, obtienes la historia de cómo funciona. Exactamente.
Así que tenemos que razonar de causa a efecto. No puedes aislar las cosas y tirar toda la Biblia a la papelera por eso. Entonces, 16 veces usamos la palabra yo odio. Y sin embargo, Dios te prohíbe odiar. Sí. Así que obviamente ahora ahí debe haber una dicotomía en alguna parte, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos versos? La respuesta es obviamente que Dios odia el pecado. Pero nuestro problema es que proyectamos el odio al perpetrador. Lo odio porque hace esto, aquello y lo otro. Nunca deberíamos decir eso. Deberíamos decir, odio lo que hace. Y cuando haces algo y alguien te dice que está mal, o que lo que está mal está haciendo que se enoje, siempre eres la persona, porque ahora tú piensas, siempre lo haces. Simplemente acepta. Escucha y cambia. Martín, ¿te alegras mucho cuando tu mujer te pone en tu lugar? No, no creo que nadie se alegre cuando alguien te dice, escucha, lo que está haciendo ahora no está bien. Afortunadamente casi nunca lo hace. Como dije en la reunión, cada minuto de cada día, cada hora. Alguna las empieza a aprender. No es tan malo. Es hora de que empieces a aprender. Y es verdad. Pero el punto es que si eres honesto y te sientas y lo piensas, entonces debes admitir que a veces ella tiene razón. Sí, la mayoría, siempre. Ok. Siempre. Ok. Vamos a dejar las cosas así. Ok, entonces, ¿cuáles son estos versos? Primera de Reyes, verso 22. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aunque queda un varón, Micaías, hijo de Inla, por quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, yo lo odio, porque no me profetiza bien, sino el mal. Y Josafat dijo, no digas así, el rey. Suena familiar. Así que fue reprendido allí. Pero esto es básicamente lo que la humanidad hace. Sí, ellos proyectan el odio hacia uno. Lo mismo con Acab y Elías. Tú eres el que turbas a Israel. Sí. Y Jezabel lo odió y dijo que lo destruiría. Bueno, Jezabel todavía odia al Elías antitípico y quiere destruirlo. Quiero decir, todas las críticas que recibimos son dirigidas hacia nosotros, porque vemos decir que lo que decimos, pero ¿de dónde viene? Pero lo que dijimos al principio sobre lo que enseñan algunos de los teólogos va a causar olas. Entonces ya sabes, si causas olas, entonces que causes olas, porque esa es la verdad. Y el problema es que está dirigido hacia lo que decimos, pero eso que decimos es en realidad bíblico. Sí, así que no eres tú. Tu ira no solo se dirige hacia nosotros porque estás enojado, sino también a la Biblia. Correcto. Segunda de Crónicas 18, versos 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, así que es el mismo versículo. Pero lo odio, porque nunca me profetizó el bien. ¿Sabes, Martín? No importa si nunca profetizó el bien. ¿Por qué el rey no se sentó a pensarlo? ¿Qué es lo que le impide a tu humanidad sentarse y pensar en eso? Porque no quieres asumir la responsabilidad y crees que no puedes estar equivocado. La rebelión es como el pecado de la brujería. Y el espíritu de profecía dice, dudo que la rebelión genuina sea curable alguna vez. ¿Sabes qué? Realmente mencionaste en esa reunión campestre. Ahora, también tenías un dicho, quiero decir, tal vez puede explicarnos, que la gente preferiría hacer las cosas que cambiar su corazón. Sí, les encanta un ritual. Y es por eso que el papado, en toda su documentación, pone un gran énfasis en la liturgia. La liturgia es todo lo que sucede
en un evento de la iglesia, aparte de la predicación de la palabra de Dios. Así que es el encendido de las velas, la marcha, el baile, el sonido de los chofars, el sonido de las trompetas, el juja y el jaja y todas las pompas y el glamour que se asocian con él. Y creo que hice la pregunta, si tomas la coronación del príncipe Carlos en rey, hubo mucha pompa y glamour, y entrenadores, y oro, y brillo, y caballos que han sido entrenados para caminar en formas particulares, y todo es muy, muy impresionante, y totalmente sin sentido. Pero la gente se asombró, y tuvo una maravillosa experiencia de vacío. Es así, como dijiste. Así que ahora, si hace todos estos rituales, y todo pueden sentarse y decir, oh, lo hice, no tengo nada que hacer. Estoy bien. He ido a la iglesia, he escuchado la trompeta, estaba abrumado. Me volví a sentar en mi silla, tuve la experiencia espiritual y ya terminé. Al menos ahora puedo volver a mi bebida y mis cigarrillos y mi parrillada y quitarme los zapatos. Y si el perro me irrita, darle una patada. Sí, eso es. No tengo que cambiar. Ahora, eso hace que todo ese episodio me haga pensar en lo que estamos tratando de hacer aquí. Toda la cuestión de no quiero cambiar. Cristo vino a liberarnos del pecado, pero han reemplazado el ritual con una búsqueda ardua. Y ese es el problema que tenemos. Así que, ¿alguna vez se puede curar? ¿Alguna vez se puede curar? Martín, hay un versículo en la Biblia que debería hacer que uno se estremezca. Y ese es Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración será abominación. ¿Qué dice al respecto, Martín? ¿Qué dice al respecto, Martín? Creo que si realmente nos sentamos y escuchamos y pensamos en esto, es aterrador lo fácil que bajamos nuestros estándares para no comprometernos. Y luego, mientras nos comprometemos, dejamos atrás la ley. Ok. Creo que Dios tiene compasión de aquellos que genuinamente no entienden porque han sido engañados. Por supuesto, porque si no lo saben, Dios les hará un guiño. Pero si sabes que estás transgrediendo deliberadamente la ley de Dios, o transgrediendo la Torá, su palabra, la ley, e incluso tus oraciones, son una abominación. Y eso trae a colación cosas como el ministerio de liberación. Recibimos algunos comentarios cuando usted hizo un comentario sobre el ministerio de liberación. Y algunas personas estaban un poco perturbadas, por cierto, en la forma en que lo abordamos. Pero el hecho es, Martín, que algunos de los ministerios de liberación que usted tiene, por cierto, dejémoslo bastante claro, la predicación del Evangelio es el ministerio de liberación. ¿Ok? Así que no estamos en contra del ministerio de la liberación. Debe estar en el contexto, correcto. Simplemente predicar el Evangelio es el ministerio de liberación. Pero si vas a alguien que está poseído y entras allí y haces un discurso de fuego y le ordenas al diablo que se vaya y de repente todo es paz y tranquilidad y te vas y has tenido un ministerio de liberación muy exitoso, eso es un engaño, Martín, porque eso casi se vincula con el exorcismo. Es exactamente lo mismo, porque si te apartas de oír la ley, si apartas tu oído de oír la ley, incluso tu oración es una abominación. No puedes entrar y hacer el ministerio de liberación sin hacer algunas preguntas muy pertinentes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Es esto algo que se interpone entre usted y la protección de Dios? ¿Es esto algo que está permitiendo en tu vida? Sea lo que sea. Podría ser algo que está viendo en la televisión en secreto.
Podrías tener alguna voz secreta que estás practicando, o eres violento, o estás bebiendo, o estás involucrados en asuntos ilícitos, o lo que sea, lo que sea. Y, y algo grande puede ser algo también pequeño, cualquier cosa. Y si no abordas eso, y la persona no está dispuesta a cambiar, no tiene sentido una oración de liberación. Es mejor que dejes eso. Lo mismo para los enfermos. Lo mismo si alguien está empeñado en la destrucción, siguiendo un estilo de vida que es contrario a la salud. No tiene sentido ni siquiera orar por esa persona. Es entonces cuando el espíritu de profecía lo reconoce. ¿Correcto? Así que todas estas son cosas muy importantes. Puedo también tal vez agregar a esto, si tienes alguna duda sobre estas liberaciones, ve y lee Alberto Rivera. Él tenía una gran aflicción por esto, porque era un sacerdote jesuita. De hecho, hizo exorcismo. Quiero decir, mencionaste creo que en tu libro Sujeta Libros, también sobre el sacerdote, correcto, que vino a hacer el ministerio de liberación en tu casa. Fue un engaño total, fue una farsa total, sí, pero parecía tan real, y por lo tanto piensas que tu proceder está justificado porque el problema ha sido eliminado, pero no has corregido lo que se interponía en el camino en primer lugar. Es una falsa sensación de esperanza. Eso es un problema. Ok, así que el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración será una abominación. Deja que eso se hunda en tu pensamiento y piensa sobre eso. Así que Dios quiere que corrijamos y nos arrepintamos. Es siempre la primera palabra que se menciona: arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuélvete de tus malos caminos. ¿Por qué morirías, oh casa de Israel? ¿Bien? ¿Cuántas veces te hubieras juntado como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? La verdadera terquedad. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosas injustas e inicuas. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se me pegará. Martín, ¿no encaja eso con lo que acabamos de decir? Sí. ¿Estás poniendo cosas malvadas ante tus ojos y te estás volviendo insensible a lo que llamamos pecado? Esa cajita, lo mejor que le puede pasar a esa cajita es quemarse cada mecha que hay en ella. Es malvada, porque propaga el mal y lo hace aceptable. Cada cosa perversa y malvada está retratada en esa caja. Deshágase de ella. Si quieres ver algo, mira cosas decentes que descargues para ti. Eso es así. No obtengas una transmisión que te brinde la canalización. Sí. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están viendo la serie Lucifer? Oh, bueno, incluso los de la iglesia. Dices, sí, es tu corazón. El corazón es malo. Es decididamente malo. Sobre todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos para no caer en una falsa sensación de seguridad. Salmo 119:104. En tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco todo camino falso. Martín, hay un paralelismo allí. Por supuesto, está el paralelismo hebreo. Los preceptos te dicen lo que es correcto y te dan entendimiento. Y el camino falso debe ser contrario a los preceptos. Y cuanto más estudias los preceptos y los pones en prácticas, más odias al otro. Correcto. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración será abominación. ¿No es exactamente lo mismo, solo con otras palabras? ¿A la gente no le gusta? No. Nunca nos gusta cuando tenemos que cambiar algo para mejor. Esas son las leyes más brillantes jamás ideadas. 10 pequeñas leyes. 10 pequeñas leyes. Y se dirigen a toda la humanidad. Quita eso y tienes que tener miles de leyes solo para reemplazar una. Sí, no puedes recordar la primera cuando empiezas con la última. Ok. Odio los pensamientos vanos, pero amo tu ley. ¿Hay otras veces un paralelo? ¿Es un tema recurrente? Debe ser. Ok. Entonces, ¿cómo es que la gente dice que podemos eliminar la ley?
Porque de nuevo, te sientes mejor por todas las cosas que ahora puedes hacer sin ninguna culpa. Como dijimos, nuevamente este fin de semana, solo hay 4 religiones en el mundo. Solo 4. Una de ellas es la verdad y 3 de ellas son mentiras. Ok, la 3 tiene miles de subcategorías, pero básicamente se dividen en 3 categorías. La primera es la religión del dragón. Ya nos hemos ocupado de esto antes. La religión del dragón dice, ¿Dios realmente dijo eso? Así que cuestiona la palabra de Dios desde la primera frase, en el principio Dios. Lo cuestiona desde allí hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. Ok, esa es la religión del dragón. Y luego dice, seguramente no morirás. La enseñanza de la inmortalidad del alma, la religión del dragón. Y seréis como dioses. Eso incorpora cada filosofía de la nueva era que hay en el mundo, cada filosofía espiritista. Y luego tienes la religión de la bestia. Sí, esa es la segunda. La religión de la bestia dice que tú eres salvado por tus obras, no eres salvo a través de la fe, en la sangre expiatoria de Jesucristo. Así que deshagámonos de Jesucristo como el único salvador del mundo. Esa es la religión de la bestia. Eso es lo que enseña el catolicismo. Jesús nunca murió por ti. ¿El Islam cree lo mismo? Sí, por lo tanto es una religión de la bestia. ¿El judaísmo cree lo mismo? Sí, es una religión de la bestia. Es por eso que pudieron construir la casa familiar de la fe abrahámica. Con esas 3 iglesias, la católica a la cabeza, sí. Así que tengamos una hermosa iglesia de prueba. Pero dejemos a Jesús fuera de la puerta. Sí, nadie viene al Padre si no es por mí. Es una religión falsa. Es una religión de la bestia. Por cierto, la bestia, el catolicismo, ¿cree en la inmortalidad del alma? Sí. Sí, por supuesto. Ellos creen en la inmortalidad del alma. ¿No dice el catecismo que Jesús murió para que nos convirtiéramos en dioses? Sí. Entonces, ¿no es esa la religión del dragón? Entonces, ¿están casados con el dragón? Sí. El dragón es el Padre. Ese es el que le rezan. Porque no pueden rezarle al Padre. ¿En serio? Porque tienen que pasar por Jesús y simplemente lo tiran por la puerta de atrás. Así que obviamente le están rezando al diablo, ¿verdad? ¿Estoy siendo muy duro? No. Solo está citando la Biblia. Sí. El giro de los caminos es de la ley. Así que todas las religiones de la bestia niegan a Jesús. Todas las religiones de la bestia aman sus obras para llegar al cielo. No importa en qué categoría las quieras llamar. No importa. Si quieres llamarla budismo, si quieres llamarla maotemismo, si quieres llamarlo como quieras. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es una religión de la bestia, sí. Y luego tienes el falso profeta. Es el más triste de todos, sí. Es el más peligroso en esta etapa, sí. ¿Aceptas a Jesús? Sí. ¿Pero a cuál? Bueno, pero sin embargo acepta a Jesús, ¿verdad? Es el protestantismo, sí. ¿Tiene la religión del dragón? ¿Cree en la inmortalidad del alma? Sí. Entonces se tragó un poco de la religión del dragón. ¿Está dispuesto por el bien del compromiso a sentarse con la bestia? Sí. ¿Y pretender que está adorando al mismo Jesús? Sí. ¿No es ese un falso profeta? ¿No te está mintiendo? ¿No está diciendo que ese Jesús es el mismo que nuestro Jesús, el que tiene que sentarse afuera, nunca murió por ti y nunca te salvó? Es comprometedor, así que es peor que todo el falso profeta. Es un engaño, es el más engañoso cuando hace bajar fuego del cielo y salta y dice que ha recibido el Espíritu Santo, ordena a los demonios que salgan mientras niegan la ley, hacen milagros sobre milagros. En pocas palabras, Martin, lamento tener que decir eso, pero así son las cosas y probablemente nos divertiremos mucho con esto. Pero así son las cosas. Lea su Biblia. Eso es todo. Ok. Así llegamos a lo mismo una y otra vez. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y odio todos los caminos falsos. ¿No están los dos siempre en justa posición, la ley, los preceptos y el odio? Todo el tiempo. Entonces, para que quede claro nuevamente, nos gusta que haya mencionado estas religiones. No odiamos a las personas que hay en ellas, no. Odiamos lo que representan. Debemos evangelizarlos, salgan de este terrible sistema. No puedes ser parte de esto. No vayas y te unas a ellos. Solo salgan, porque
alguien toca el shofar 50 veces en su servicio, no lo hace correcto. Sí. Ok, veamos el Salmo 119, 163. Odio y aborrezco la mentira, pero amo tu ley. ¿Tenemos otra justaposición? ¿Existe una ley que diga que no mentirás? Exactamente. No traerás falso testimonio. ¿Ok? Ahora, si el falso profeta dice eso, que estas personas que están sentadas allí en la bestia son nuestros hermanos y hermanas, mientras ellos niegan a Jesús, no le están mintiendo a sus miembros, están mintiendo. ¿Puedes llevar a la gente a Jesús con una falsa? Ok. Siempre vuelvo a la coronación del príncipe Carlos, donde se sienta con una caña en una mano y el melón en la otra. Y ahora está siendo coronado. ¿Ok? Y él representa a la corona. Ahora, por supuesto, la gente no sabe que la corona es dueña de todo. Es dueña de todas las tierras. Tú no tienes nada. Todo pertenece a la corona. Todo pertenece a la corona. Pero la corona ha sido cedida al Vaticano. La gente debe mirar esas viejas conferencias, el príncipe sostenible y todo eso, y ver lo que realmente está pasando. El Papa en Roma es quien manda. Y acabo de ver un artículo que dice que el mayor accionista del mundo entero es el Vaticano. El Papa, es el Papa. Y ese artículo es del 1965. Sí, imagina lo grande que es ahora. Correcto. Tal vez deberías mostrar eso. Sí, pondré ese artículo. Pondré ese artículo. Es una publicación antigua. Aquí vuelve a vincularlo en la descripción, sí. Así que Martín, este es un terrible engaño y está basado en mentiras. Mentiras. Nada más que mentiras. Odio las mentiras. Todas las mentiras, sí. Y llaman a la verdad discurso de odio. Sí, es cierto. Sí, tienen el objetivo de llamar a la verdad discurso de odio, porque ellos están mintiendo de la mañana a la noche, pero de acuerdo a la escritura es el hecho, te guste o no. Salmo 139, versículo 21, es uno complicado. ¿No aborrezco, oh Señor, a los que te aborrecen? ¿Y no me entristezco con los que se levantan contra ti? Esas son palabras de David. ¿No lo odio, oh Señor, a esos que te odian? Pongamos una pequeña reprensión para David y digamos, ¿no odio lo que hacen los que te odian? Tal vez hubiera sido mejor de esa manera ponerlo. Pero así es como debes leerlo, así es como debes leerlo, porque estoy seguro que eso es lo que quiere decir, porque por definición tienes que hacerlo. Se supone que ni siquiera debemos odiar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, ¿verdad? Debes amar a tu prójimo. Así que no puedes odiar a tu prójimo y amar a tu prójimo al mismo tiempo. Así que debemos aprender a separar el hecho del pecado de la persona. Eso es todo. Eso es esencial y eso es algo que el Espíritu Santo debe hacer. ¿Bien? Porque si lo haces tú solo, lo vas a estropear. Así que es mejor que el propietario del préstamo ausente deje eso al Espíritu Santo. De lo contrario, podría no ser genuino. Ok. Él continúa. Se pone aún peor. Los odios con un odio perfecto. Los cuentos como mis enemigos. Bueno, Martín, yo también cuento a esta gente que enseña falsa doctrina, así como que Jesús entró en el lugar santísimo, en la ascensión. También odio lo que ellos enseñan, porque es falso. Sí, se basa en una mentira y se basa en el ecumenismo. Y hay una agenda perversa detrás de eso, y no una búsqueda genuina de la verdad. Proverbios 8:13. El temor del Señor es odiar el mal. Ahí lo tenemos en pocas palabras. Bellamente dicho. El temor del Señor es odiar el mal. Entonces, ¿qué es el mal? Orgullo, arrogancia y el mal camino y la boca del fraude. Yo odio. Entonces, no es a la persona. Ahora, ¿qué dice eso? Martín, ¿no estás hablando de corrección de carácter? ¿Mm?
corregir el carácter. Y para transmitir esto debemos tener empatía por las personas que se equivocan. Pero tengo muy poca empatía por las personas que son deliberadamente rebeldes. ¿Qué es lo que Pablo dice sobre lo que debemos hacer con ellos? Entrégalo a Satanás, que sean abofeteados. Déjalos ser abofeteados para que puedan aprender una mejor manera. No quiero que nadie se pierda, no. Si pudiera llegar tan lejos, no quisiera que el diablo se perdiera, pero ya está perdido porque ha tomado esta decisión y ha pecado contra el Espíritu Santo. Y Dios siente lo mismo. Pero no quisiera que nadie se perdiera, ni siquiera mi peor enemigo. Pero deben volverse de sus malos caminos y dejar de engañar al pueblo de Dios. Porque es lo que realmente me entristece. Es cómo puedes ver que están alejando a la gente de Dios por lo que estas personas enseñan. Correcto. Isaías 61:8. Porque yo, el Señor, amo el juicio, odio el robo por holocausto. Eso es interesante, Martín. ¿Cómo pondría eso en un contexto? Odio el robo por holocausto. En otras palabras, si estás robando a Dios, fingiendo que tus obras son lo suficientemente buenas, Dios lo odia. Así que todo el sistema de la bestia es espantoso. Porque piensas que si haces una peregrinación, o participas en una misa, o rezas a un santo muerto que no sabe nada, o vas a una sesión de espiritismo con un santo muerto, y luego lo retratas en la televisión como virtuoso, entonces tienes un gran problema en tus manos, porque Dios te prohíbe acudir a la bruja de Endor o al dios de Crom. Así que, Martín, si esto es robo, ofrendas falsas, en otras palabras, obras como un intento de apaciguar a Dios, y yo dirigiré sus obras en la verdad, y yo haré con ellos pacto perpetuo. Y de nuevo, vuelves a la verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad, la ley es la verdad. No puedes escapar de eso, está en todas partes. Jeremías 44:4. Mas os envié a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos diciendo, oh, no hagáis estas cosas abominables que aborrezco. ¿Se aplica eso al remanente? Sí, mucho. ¿Envió un profeta al remanente para tomar el lugar de la Biblia, verdad? No. No, para ser la lente o ser el telescopio, para echar un vistazo a lo que esta palabra tiene que decir. Como hemos mencionado antes, es Satanás el que está soplando humo frente a tus ojos. Tenemos un profeta para ayudar a aclarar un poco de eso y ver, ¿hay reproches personales en esos escritos? Oh, sí. ¿Y son solo para esas personas? ¿O retratan principios? Eso es todo. Es lo importante, porque te lo tomas como algo personal. ¿Se aplican a ti? A cada persona. ¿Sabes? Cuando mi esposa comenzó a leer los testimonios, me sorprendió cómo lo leía. Lo leyó para averiguar qué le pasaba y corregirlo. Y no podía esperar a ver qué era lo correcto. Y otras personas lo leen y se sienten ofendidos y enojados. Eso es, son los dos espíritus. Depende de tu motivo. Señor, ¿qué me pasa? Sé que nací con un carácter torcido y las circunstancias de mi crianza no fueron precisamente color de rosa. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Una hermosa lanza recta? No, una torcida, ¿verdad? Tienes que ser enderezado. Y Dios usa muchas formas en las que te habla a través de su espíritu, y a través de tu esposa, y a través de tus hijos, y a través de tus conocidos, y tus padres, para los jóvenes. Exactamente. Y necesitamos tener esa introspección, ya ves, pero la cosa es que yo creo que nos falta eso.
sobre lo que tu esposa le faltaba. Si te falta el Señor, dile, muéstrame qué está mal y lees a través del espíritu de profecía y ves, oh, pero esto es difícil porque, oh, esto es realmente tan malo. Deja que Dios te ayude. Sí, para superar esto y realmente querer hacerlo. Y lo interesante son, Martín, esas cosas que no parecen tan malas, pero son las peores, exactamente, porque esas pequeñas son nuestro pecado. Ok. Así que él envió a los profetas y quería mostrarles lo que odia. Y si quieres agradar a Dios, entonces escucharás. Yo odio, dice Amós 5:21. Yo odio vuestros días festivos. ¿No le instituyó Dios? Él lo hizo. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Oh, él no sabe lo que está diciendo. Lo que ellos hicieron fue sacar la esencia y convertirla en una liturgia. Sí, como el Papa. Tú tomas la esencia, la conviertes en una liturgia, salta hacia arriba y hacia abajo 50,000 veces, usa muchos humos e incienso. Y entonces tú eres santo. Sí, eso es muchísimo más fácil que cambiar tu carácter, es así. Así que todo lo que hay ahí, todo lo que hay que hacer es no cambiar y no te lleva a ninguna parte. Y no oleré vuestra asamblea solemnes. Y anteriormente dijo el aroma fragante al Señor. Si el corazón fuera recto, entonces eso habría sido un aroma dulce. Pero ahora es una asamblea maloliente. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Señor. No debemos mentir, no debemos mentir, no debemos jurar que tú sí sea sí, que tú no sea no. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo permito. Lo que quiero no lo hago, pero lo que odio, eso hago. Está hablando de la naturaleza humana. Él está hablando de nuestro espíritu rebelde. Y tiene que ir al herrero. Sí. Necesita poner eso en el fuego. Y luego el yunque y el martillo. Y lo que significa eso es que no es fácil y probablemente haya dolor. Y mucho dolor, Martín. Mucho dolor. Todos necesitamos un golpe y lo necesitamos continuamente. Y cuando pensamos que somos geniales, necesitamos un super porrazo. Sí, ¿ok? Así que, porque lo que hago no lo entiendo, lo que quiero no lo hago, pero lo que odio, eso hago. Y luego grito desesperado, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Y luego tienes una solución. Gracias a Dios. Amén. Allí hay una solución. Apocalipsis 12:15. Así también tienes tú a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, cosa que yo aborrezco. Los nicolaitas estaban en contra de la ley de Dios. Vuelve lo mismo una y otra vez. La guerra es contra Cristo y su ley. En otras palabras, la guerra contra la ley es contra el carácter de Cristo. Sí. Y los judíos solo pudieron manejar su carácter durante 3 años y medio. Luego tuvieron que crucificarlo. Ese es el tiempo que la humanidad realmente podría mantenerse al día con él. Pero después de la crucifixión y luego algunos de ellos pensaron en ello y se agregaron a los 3,000 en un día. Pero es posible que se cambie así. Pero si lo tomas por los pecados, entonces durante los últimos 2,000 años, el carácter de Cristo ha causado que muchos mueran. Sí. Porque una vez, la mayoría odia ese carácter. Pero ves, el diablo sabe que puede tocar su melodía sobre el carácter distorsionado de la humanidad, porque armoniza con él. Sí, es tan fácil y les cantará estas hermosas melodías, y todos correrán como las ratas flautistas de Amelín, y se los llevarán a la perdición. Tenemos que alejarnos, y tenemos que dejar y tomar una decisión.
Así que, Martin, lo que estamos diciendo es que tenemos que separar el pecado de los pecadores. ¿Y qué tan importante es que hagamos eso? Si Jesús no hubiera separado el pecado de los pecadores, ¿habría venido y muerto por nosotros? No. No habría tenido ningún motivo. No. ¿Se habría sentado con publicanos y prostitutas? No. Él solo habría ido a sentarse en la corte real. Sí. O el templo o en el Sanedrín. Exactamente. Así que hay que separar el pecado del pecador. Digamos que alguien secuestra a sus hijos o alguien roba el efecto de su esposo o esposa. ¿Qué tú odias? ¿El pecado o el pecador? Ahora, Martín, estas cosas le sucedieron a casi todos los que viven en este mundo, ¿verdad? En algún momento u otro. En algún lugar de tu vida sucedió algo terrible. No todo el mundo consigue que sus hijos sean secuestrados, pero te puedo asegurar que es una de las experiencias más dolorosas que puedes vivir. Entonces, ¿qué es peor? ¿Alguien roba tus bienes o alguien roba tus afectos? O roba tus afectos. ¿Qué es peor? Bueno, creo que afectos. Bueno, depende de qué tan apegados estabas a tus bienes. Ok, alguien te roba el auto y estás enojado. O alguien viene y te roba a tu esposa. ¿Qué te irrita más? Bueno, definitivamente es la segunda. La segunda parte lo haría más. Sí. ¿Cómo se siente Dios? Alguien le robó a todos sus hijos. A cada uno. Y por mucho amor que derrame, se aferran al secuestrador. Y sucede así también en el mundo de hoy. Y hay una cosa llamada síndrome de Estocolmo, donde la gente honra, ama y adora a su torturador. Sí, hablamos la última vez sobre la gente que ama a los dictadores. Es lo mismo. Es el mismo síndrome. Sí. Martin, piénsalo. Alguien ataca a tus hijos o alguien te roba el cariño de tu esposa. ¿Qué tú odias? Entonces, de repente, si vas y ves, si pienso en películas como las películas vengativas, siempre está del lado del tipo que se venga de algo. Sí, porque sientes que esa es la justa indignación. No, es simplemente incorrecto. Si Jesús nos hubiera hecho eso, también habríamos sido borrados. Ok. ¿Cuán importante es que aprendamos el arrepentimiento? Es muy importante porque sin arrepentimiento caes en todas estas categorías y no puedes ver a Dios. No puedes venir a Dios sin arrepentimiento. Es absolutamente esencial que te arrepientas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con un propietario ausente? Dinos. Martin, si estuviera presente 24/7 a nuestro alrededor para seguir diciéndonos, ¿sería capaz de hablarle al corazón o solo miraríamos? No, nos estaríamos allí constantemente escuchando. Así que tenemos que aprenderlo ahora a través de su representante. Porque su sabiduría, él sabe que es la única forma en que sucederá. Y podemos hacerlo ahora, para que cuando venga a buscarnos esto estará resuelto. Sí, hay que arreglarlo. Debe resolverse para siempre, porque la Biblia dice que el Hijo no levantará la cabeza por segunda vez y Él no va a cambiar tu carácter cuando Él venga. No, tiene que cambiarlo ahora. Martín, tenemos muchas cosas de las que hablar en tiempos y lo que está pasando en el mundo hoy. Y todo esto es muy interesante y muy importante, pero esto es más importante. Exactamente. Y creo que es por eso que el Señor ha encendido nuestras discusiones de esta manera durante las últimas 4 semanas, 5 semanas. Esto está más en nuestra mente y el Señor se muestra para discutir esto. El tiempo es corto, tenemos que dejar que el Señor nos cambie. Lucas 5:32 dice, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y ya sabes, la liberación sin arrepentimiento significa nada. Está vacía. 15, verso 7. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que sobre 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué busca el Señor? Cambio de corazón. Ok, ahora si alguien está buscando a alguien que lo guíe al Señor
y lo guía al arrepentimiento. ¿Está buscando a una persona justa o está buscando a un pecador? A un pecador, el que está herido y perdido. Y él probablemente ni siquiera lo sabe. Ni siquiera sabe por qué se ha perdido. No sabe por qué peca. Ni siquiera sabe qué es el pecado. Ok, estoy bien, nunca he matado a nadie. ¿Eso es realmente un criterio? Has matado a miles, simplemente odiándolos. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento, Lucas 24:47, y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cada persona en toda la tierra debe aprender sobre el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Mateo 26, verso 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es un tema recurrente y no lo entendemos. Y está tan sutilmente retratado que no necesitas arrepentirte. Solo sigue tu corazón. Sí, solo sigue tu corazón. Cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas son por la ley purificada con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahí va todo el sistema de la bestia y de las religiones en el mundo. Cualquiera que sea la categoría que sea, cualquiera que sea el nombre que tengas, es irrelevante. Si no crees que la sangre de Cristo te limpió de tus pecados, eres de la religión de la bestia. Y es por eso que es tan importante. Una vez más voy a mencionarlo de nuevo. Sí, esas personas pueden ser cariñosas y todo, pero no puedes dejarlas ahí. Tienes que sacarla. Ellas no pueden ser salvas ahí y pueden ser engañadas intencionalmente o involuntariamente. No importa, están engañadas. Y es nuestro deber. Entonces, tú ves la comisión de hacer discípulos o incluso de predicar a la gente. ¿Es para el pecador y el perdido? ¿O es solo para ir y decirle, Jesús los ama y dejarlo? ¿Sabes qué es tan impopular? Porque tan pronto como predicas que eres salvo por la sangre del Cordero, tus obras son negadas. No tienen sentido. A la gente no le gusta eso. Entonces quieren ser justos. Solo piénsalo. ¿En qué medimos si una persona es buena? Es el 90% en sus obras. Sí, sus obras. Y puede ser tan malvada como él, siempre que sea un filántropo y dé unos cuantos millones de dólares a un orfanato. Oh, eso es maravilloso. Esa persona es buena. Y eso debe cubrir una multitud de pecados. Que ahora salen en los medios de comunicación y vemos a dónde llevó todo esto y cómo se desarrolló. No vayamos allí. Hebreo 10, versículo 18. Ahora, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Muy importante. Tienes que tener remisión antes de que puedas ser limpiado para que puedas estar delante de Dios. Eso es básicamente lo que dice. Ser capaz de estar de pie cuando venga Jesús. Correcto. Así que vayamos a Testimonios para la Iglesia, volumen 5, y leamos lo que dice sobre sin arrepentimiento no puede haber perdón. Hay una gran necesidad hoy en día de tal sincero arrepentimiento y confesión. Aquellos que no han humillado su alma ante Dios y reconocido su culpa, aún no han cumplido la primera condición de aceptación. ¿Ves la armonía entre la Biblia y el espíritu de profecía? No es de extrañar que la odien. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantado de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, nunca hemos buscado verdaderamente el perdón de los pecados. Si retrocedemos y vamos a las diapositivas anteriores y leemos de nuevo esos versículos bíblicos, y leemos esto de nuevo, eso es solo poner eso más de esa manera más comprensible. Absolutamente correcto, absolutamente. Martín, estoy tentado. Estoy tentado.
Sé que hemos discutido esto 1000 veces. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de la que habla ahí es una pobreza abyecta, peor que la viuda con el aceite. Nada, que no tengas nada que ofrecer. En otras palabras, te das cuenta que estás en bancarrota, absolutamente indigentes. Ese es el primer paso para ser bendecido. Si piensas que eres rico y que tienes más bienes, no calificas para el primer peldaño de la escalera. Tienes que estar vacío para que te llene. Ok, bienaventurados los pobres de espíritu. Te das cuenta de tu bancarrota. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Lloran por qué? Lloran por vuestra condición pecaminosa. Te das cuenta de que eres un pecador, que estás en bancarrota y que está irremediablemente perdido. Esa es la segunda condición. Y tienes que sentir pena por lo que has hecho y por lo que fuiste y por lo que eres. El mismo tipo de pena que tendría una madre por la pérdida de un hijo único. Ese es el segundo. Y luego tienes que bajarte de tu caballo alto. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El mundo toma estas bienaventuranzas y la distorsiona hasta el punto de que no reflejan el plan de salvación en absoluto, sino que glorifica al hombre, y los pacificadores de repente se convierten en los políticos, que se sientan en Einstein, en la isla entre aptos. No tiene ningún sentido. Así que la primera condición es tu bancarrota. Tu segunda condición es que debes sentir dolor por tus pecados. Tercera condición es que debes bajar de tu alto caballo y darte cuenta de que necesitas ayuda. Y entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Debes pedir, Señor, guíame por el camino correcto. Quiero hacer lo correcto. Muéstrame lo que está mal. Muéstrame qué hacer. Ayúdame. No puedo hacerlo solo. Y como dijiste antes, como dijo tu esposa, ayúdame a querer cambiar. Sí. Entonces debes tener hambre y sed de esta justicia. Darte cuenta de que la forma en que era no es la forma en que puedes quedarte. Y luego, una vez que hayas quedado en ese punto, podrás ser misericordioso con los demás. Bienaventurados sean los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque serás misericordioso. Porque tuviste misericordia y luego puedes tener compasión de otra persona. Esta es una progresión, esta es una escalera por donde subes y vas progresando en tu experiencia cristiana. Y luego luchas con el mal en tu mente. Y el sistema de drenaje de alcantarillado que ocupa tu cerebro desde que naciste. Y dices, Señor, no puedo más. Quiero tener pensamientos puros. No quiero ni siquiera pensar en estas cosas. Y una de las razones por la que recibiremos un nuevo idioma en el cielo es porque todas las malas palabras que están en nuestro idioma actual deben desaparecer. Sí, e incluso una buena palabra de alguna manera tiene una connotación malvada para algo. Satanás lo torció y lo dobló y lo hizo malvado y vil. Así que tendríamos que obtener un nuevo idioma. Para aquellos de ustedes que piensan que el alemán será el idioma en el cielo, les tengo noticias, no va a ser el idioma. Tampoco el inglés. El africano, también el africano, definitivamente. Así que tenemos algunas de las palabras más poderosas bajo el sol. El mejor idioma para estar enojado es el africano. Eso es así, es cierto. Tiene que desaparecer. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos esta pureza de corazón. Y una vez que tenga eso, Martín, entonces puede ser un pacificador. Entonces, no puede comenzar como un pacificador en esta cosa alta de nivel. Y entonces debes saber de qué se trata. La paz.
La paz la tienen los que aman tu ley. Entonces, si no ajunta al Señor, tu pacificación la está practicando en vano. ¿Están ajustando la ley de Dios en su pacificación? No, exactamente el contrario, están negándola. Como las Naciones Unidas dicen que es por la paz, pero no hay ley de Dios. Es paz impregnada en ocultismo, basado en la teología de Alice Bailey y la teología de Blavatsky, que glorifica a Lucifer. ¿Hay alguna paz o ley en eso? No, ninguna. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, Martin, una vez que comience a reflejar el carácter, recibirá el mismo trato que recibió Jesús. Te odiarán. Te odiarán. No porque seas malvado, sino porque exhibes su maldad a través de tu actitud. Es así, tú lo acusas a ellos sin siquiera decir una palabra. Correcto. Y entonces, bienaventurados sois cuando los hombres los injuren y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Una vez que hayan progresado a través de esta línea, lo van a hacer. Será un goody to choose. Incluso lo hacen en la escuela. Sí, la escuela del maestro, la mascota del maestro, eres la abuela. Sí, lo hacen, sí. Será vilipendiado si hace lo bueno. Sí, y si empiezas a pararte como en la verdad de Dios, también será vilipendiado. Ok, puedes mejorar cuando esto comience a suceder. Pero el último es tan maravilloso. Regocígate y alégrate en sobremanera, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que os predecieron. ¿No es eso hermoso? Ahí está la promesa, esa es la progresión por las que tenemos que pasar. Así que el arrepentimiento es el primero, dolor por el pecado, dolor por tu condición. Y si nunca hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios, hay que buscarla. La única razón por la que no podemos tener la remisión de los pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestros corazones orgullosos y cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. ¿No acabamos de leer eso, de volverse manso? Debes bajar de ese caballo alto. Esta instrucción explícita dada sobre este asunto, la confesión de pecado, ya sea pública o privada, debe ser sincera y expresada libremente. No debe ser instada por el pecado. No debe hacerse de una manera frívola y descuidada o forzada por parte de aquellos que no se dan cuenta del carácter abominable del pecado. La confesión que se mezcla con lágrimas y dolor, es decir, la efusión de lo más íntimo del alma, encuentra su camino hacia el Dios de infinita piedad. Dice el salmista, cercano está el Señor a los de corazón quebrantado y salva a los de espíritu contrito. El problema es que te encuentras con tantas personas que no entienden la naturaleza del pecado y por lo tanto, ¿por qué deberían arrepentirse si no tienen nada de qué arrepentirse? Tiene el dicho, solo somos humanos. Sí, no se supone que esa sea nuestra actitud. Deberíamos decir, porque somos humanos, necesitamos más a Dios. Necesitamos más a Dios. Así que el mismo peligro existe hoy entre las personas que profesan ser depositarias de la ley de Dios. Son demasiados propensos a jactarse de que la consideración que tienen de los mandamientos los preservará del poder de la justicia divina. Se niegan a ser reprendidos por el mal y acusan a los siervos de Dios de ser demasiado celosos en sacar el pecado del campamento. Un Dios que odia el pecado llama a aquellos que profesan guardar su ley a apartarse de toda iniquidad. No puedes decir, bueno, he descubierto la verdad, ahora puedo deleitarme en ella. Tienes que cambiar. Te niegas a arrepentirte y a obedecer. La palabra traerá consecuencias tan serias sobre el pueblo de Dios hoy, como lo hizo el mismo pecado sobre el antiguo Israel. Hay un límite más allá del cual ya no retrasará los juicios. Tengo tal urgencia que puedo ver venir los juicios de Dios. Y si el pueblo de Dios no está listo, no serán partícipes del clamor, del último clamor. Caminaremos por el camino que el antiguo Israel y no serán parte del fuerte clamor.
entonces son parte de la multitud. Aquí hay otro. En la vida diaria nunca estamos solos. Lo elijamos o no, tenemos un compañero. Recuerda que donde quiera que estés, hagas lo que hagas, Dios está ahí. No es un propietario ausente, Martin. No. Nada de lo que se haya dicho o hecho o pensado puede escapar a su atención. En cada una de tus palabras tenías un testigo del Dios Santo que odia el pecado. Poderoso eso. Sí. Y lo leemos. ¿No leímos estos versículos de la Biblia? ¿Cómo odiamos el pecado? Sí. Entonces, ¿está el espíritu de profecía en armonía? ¿Está tomando el lugar de la Biblia? No. ¿Le está poniendo un telescopio? Sí. Lo está coloreando. Antes de hablar o actuar, piensa siempre en esto. Como cristiano, eres miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial. No digas una palabra, no hagas ningún acto que traiga deshonra al digno nombre por el cual eres llamado cristiano. ¿Verdad? Cristiano. Así que Martin, ahora decimos que el propietario se ha ido a un largo viaje y ha dejado a su representante para presentar su caso. Sí, podemos decir eso. Eres un embajador. Ok, esto prueba la sinceridad del representante. No, definitivamente lo es. No probaría más si estuviera presente, porque podría dejárselo todo a él. Entonces solo dile que lo escuche. Sí, ahí tienes. No tengo que cambiar. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La búsqueda es el primer requisito. Lo recuerdo claramente cuando me senté en esa iglesia católica, solo, y no podía entender por qué no podía hablar con Dios, porque estaba encerrado en esa caja con la lucecita roja. Y yo dije, si existe, muéstrate tú mismo para mí. Eso es buscar, ¿verdad? Eso es todo. Nunca esperé una respuesta tan poderosa, ¿verdad? Sí, y ahora está sentado aquí. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y encontrarás. Llamad y se os abrirá. No hablamos de eso. Si no busca o eliges, es que no tiene una necesidad. Piensa que estás bien. Sí, que tú estás bien. Ok. Hechos 17:27. Para que busquen al Señor, por si acaso pueden palparlo y encontrarlo. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Hay un propietario ausente? No, en absoluto. Así que echemos un vistazo a algunas de las parábolas de Jesús a este respecto. La parábola de los labradores. Aquí hay otra parábola, Mateo 21:33. Allí es donde había cierto padre de familia que plantó una viña. Esa es su iglesia. Pero ¿cómo lo hizo? Poniendo la ley alrededor. Eso es todo, sí. Y cavó el lagar en él, para que puedan predicar el evangelio, el mensaje, el vino, la doctrina. Y edificó una torre. En otras palabras, hacerlo visible, prominentes. Las personas deben saberlo. No está en un lugar escondido debajo de un almud. Y le arrendó a labradores. Y se fue a un país lejano. Y se convirtió en un propietario ausente. Pero dejó a todos ahí, a sus representantes. Y cuando todos estaban ahí, sí, y cuando se acercó el tiempo del fruto, esa es la cosecha. Envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran los frutos de él. Pero estaban ocupados con la bestia y el falso profeta, sí, negociando un tratado de paz sin Cristo. Eso es. Y los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno y mataron a otro y apedrearon a otro, hablando de los profetas. De nuevo envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Pero al final de todos les envió a su hijo, diciendo, tendrán reverencia a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Así que Martín, quieren la herencia, pero no quieren el carácter.
Exactamente, quieren hacer las cosas, pero no tienen ganas de cambiar el corazón. Y eso es exactamente lo que sucedió. Esta es una de las parábolas más tristes de la Biblia. Y lo agarraron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, destruirá miserablemente a esos hombres inicuos y arrendará su viña a otros labradores. Y así se la quitó a Israel. Pronunciaron su propia sentencia sobre sí mismo. Les preguntaron qué haría. Y se lo dio a los gentiles. Sí. Y ahora hemos llegado al punto en que los gentiles están haciendo exactamente lo mismo que hizo Israel, sacrificando a Cristo por el bien de la paz y un patético reino terrenal basado en sistemas de cisternas rotas. Eso es todo. ¡Qué farsa! Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, la cual se convirtió en cabeza del ángulo? Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Martín, la piedra que desecharon los constructores de la casa abrahámica es la piedra. No, vamos a estar hablando de esto en el próximo. Creo que es hora de que lo mencionemos de nuevo. La piedra no está allí, porque falta esa piedra, pero ¿quién está tratando de usar esta paz y seguridad y todo esto? Esas tres religiones. Y la piedra de Dios no está allí, ninguno de ellos. En ninguno de ellos, Martín, ¿qué es esto? Casi lo digo para hacerte tirar de los pelos, pero creo que me abstendré de eso. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque el Hijo del Hombre es como un hombre que parte de lejos, que salió de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de sus trabajadores y mandó al portero que vigile. Estamos de vuelta al punto de partida. Volvemos a la misma situación. Y debido a que ahora está ausente como propietario ausente, puede probar el metal y el carácter de aquellos que puso a cargo, purificándolo para ver si son obreros verdaderos. Sí, y solo aquellos que son verdaderos pasarán al reino. El otro tendrá que sentarse con la bestia y el falso profeta, y estarán en el lago de fuego. Y que todos estudiemos y que queramos estar dispuestos a no ser parte de eso. Sí, ¿no dice la Biblia eso? ¿Dónde estarán la bestia y el falso profeta? En el lago de fuego. ¿Quiere estar ahí? No. Así que tenemos que estudiar. Vigila, pues, vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el padre de la familia, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, no sea que viniendo de repente os encuentre durmiendo, y lo que os digo a vosotros lo digo a todos. Vigila. ¿No se supone que debemos ser un centinela en los muros de Sión? Cuando ves que estas cosas suceden, cuando ves frente a tus ojos estos acuerdos abrahámicos, este impulso ecuménico, y ves las piedras tiradas allí, ves la piedra tirada allí, ¿no es tan alarmante? Con seguridad. Si ve que la iglesia y el Estado comienzan a unirse, ¿tú quieres seguir en el lado político? No. Entonces, ¿cómo les va a los representantes si el egoísmo se cuela y tenemos una advertencia contra los adúlteros? Proverbios 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis palabras y guardas contigo mis mandamientos. ¿Ok? Guarda mis mandamientos y vive, y mi ley como la niña de tus ojos. El tema es recurrente y nadie quiere la lesión. Átalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana,
y llama al entendimiento a tu pariente, para que te guarden de la mujer extraña, de la extraña que lisonjea con sus palabras. Esa es la iglesia falsa. Sí, ese es el código abrahámico. Es una mujer extraña. Está en ecumenismo, porque la piedra no está tirada allí. No se puede construir sobre la tradición. La piedra se ha ido, así que no le haga caso a la mujer extraña. Porque en la ventana de mi casa miré a través de mi marco y vi entre los simples, vi entre los jóvenes un joven falto de entendimiento. Hijitos, sí, los niños pequeños que se supone que deben creer lo que Dios dijo, y hay alguien que pasa junto a ella y dice que se ve muy bien. ¿Qué tiene de malo? Pasando por la calle cerca de su esquina. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo cerca de esa esquina? Debería estar lejos de su rincón. Y se fue camino a su casa. Eso es lo que hizo. Cocinó. ¿Qué cocinó, Martin? Pasando por la calle cerca de su esquina y se fue camino a su casa. Martin. Me estremezco cuando pienso en nuestra gente yendo hacia esa casa y diciendo, oh, bueno, solo estamos representando, haciendo amigos. Haciendo amigos. ¿Qué están haciendo allí? En el crepúsculo, en la tarde, en la noche negra y oscura. Todas estas cosas suceden a puertas cerradas. Y aquí le salió al encuentro una mujer con atavío de ramera y astuta de corazón. Ella es ruidosa y terca. Sus pies no están en su casa. Me estremezco por el pueblo de Dios. No podemos rendir homenaje a ninguna de estas tres religiones de las que hablabas. Mantente alejado de ellas. Ahora está ella afuera, ahora está en las calles y acecha en cada esquina. Ella está en el mundo económico, ella está en el mundo político, ella está en el mundo religioso, ella está en el mundo oculto, ella está en todas partes. Sus pequeños zarcillos. Allí se sienta en posición de loto, los jesuitas fingiendo ser hindúes, cuando son jesuitas. Pretenden ser cualquier cosa y cuando puedan atraer al joven para que venga y eche un vistazo. Como dijo una persona, leí que abandonaron la religión cristiana porque les encanta el estilo de cocina de los budistas. Cocinar como ellos. ¿Por qué tienes que dejar la piedra angular? Tengo ofrendas de paz conmigo este día. Pagué mis votos. Así que ella tiene una connotación religiosa allí. Por eso salí a tu encuentro, para buscar tu rostro con diligencia y te he encontrado, tan acogida en mi concilio ecuménico. He adornado mi cama con cobertores de tapicería, con labores de talla, con lino fino de Egipto. Pero lamentablemente he descartado la justicia de Cristo y las vestiduras blancas de su justicia. Mi ropa es de Egipto. ¿No querían bajar a Egipto todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿No buscaron jefes para llevarlo de regreso a Egipto? He perfumado mi cama con mirras, aloes y canela. Ven y únete a mí en una misa. Ven. Venid, embriaguémonos de amores hasta la mañana, llenémonos de amores. Porque el buen hombre no está en casa. Es un propietario ausente. Déjame cuidarte. Se ha ido a un largo viaje. Martin, qué terrible trampa, ¿no? La Biblia es tan directa y tan clara al decirte estas cosas y aún así, aquí vamos. Aquí vamos. Sí. Ha llevado consigo una bolsa de dinero y volverá a casa en el día señalado. Pero no te preocupes, tengo un montón. He invertido en todas las empresas económicas de la tierra. Tengo vacunas, tengo todo para hacerte feliz y darte dinero y hacerte mi esclava.
Tengo todo. ¿Necesitas dinero? ¿Cuánto quieres? ¿Quieres ser una estrella de rock? Tiraré millones. ¿Quieres ser una estrella? Sigue a tu corazón. Haz lo que quieras. Es el todo del Señor. Cree en ti mismo. Olvídate de sus bolsas de dinero. Su recompensa solo llegará un día. Mi recompensa está aquí, ahora mismo. ¿Estoy exagerando? ¿No? Seguro que no está en la longitud de onda, Martín. ¿La tuya? Sí. Definitivamente lo estoy. ¿Qué dice? De los talentos. Los talentos. Si algo de lo que haces te alejas de Cristo. Exactamente. Así que se ha llevado el dinero con él. Porque dice que su recompensa estará con él cuando venga. Te daré la recompensa ahora mismo. ¿Ok? Y volveremos a casa el día señalado. Eso es demasiado tiempo para esperar. Ven a mí. Con sus muchas palabras hermosas lo hizo ceder. Con la adulación de sus labios lo obligó. Ella lo obligó. Él va en pos de ella enseguida como va el buey al matadero o como el necio al corregimiento del rodeo. Terrible situación. Estamos viviendo la realidad de eso. Pues el buen hombre no está en casa, se ha ido en un largo viaje. Déjame cuidarte. Y eso también es lo que es. Es un largo viaje. No es solo un viaje. Hasta que un dardo le atraviese el hígado como pájaro que se precipita al lazo y no sabe que es por su vida. Oídme ahora, pues hijos, y está atento a las palabras de mi boca. No decaiga tu corazón por sus caminos, no te desvíes por sus veredas, porque ella ha derribado muchos heridos. Sí, muchos hombres fuertes han sido muertos por ella. ¿Cuántos millones de personas murieron en la Edad Media a causa de ella? Y de todos los incontables millones que no conocemos a través de sus regímenes comunistas, y está ella aquí y en la otra. Terrible, terrible historia. Y cuanto más por todas estas hechicerías. Correcto. Ella está muy ocupada con su hechicería. La farmacia es uno de sus temas favoritos. Así que no te desvíe por sus veredas, porque ella ha derribado a muchos heridos. Sí, muchos hombres fuertes han sido muertos por ella. Su casa es camino al infierno, que desciende a las cámaras de la muerte. Advertencia seria, Martin. Advertencia seria. Y ella aquí dice que él es el propietario ausente, por lo que ella tomará entonces el control. Y ella tiene el control. Ella lo tiene. Y con eso, Martin, con esa terrible advertencia, concluiremos nuestra declaración del propietario ausente. Y le pediremos al Señor que nos dé sabiduría para permanecer dentro del cerco que Él ha provisto. No para ir a la casa de la mujer a ver qué está haciendo y luego negociar con ella para unirnos con ella mientras el propietario está ausente. Mientras el propietario ausente no está ahí y ella tiene las bolsas de dinero para mantenerte feliz. Esto me hace pensar en cuando el ratón, el gato está lejos, el ratón se siente feliz y hace fiesta. Sí, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Oremos. Padre Celestial, es una historia muy triste sobre el propietario ausente, que no está ausente en absoluto, pero que está poniendo a prueba los corazones y las mentes. Ayúdanos a estar en el lado correcto de esta ecuación. Ayúdanos a estar del lado correcto de la ley. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestra necesidad de no convertirnos en farisaicos, porque reconocemos la ley. Y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que el lino fino de Egipto no será suficiente. Solo el manto inmaculado de la justicia por la fe servirá en este caso y nos ayudará a no rechazarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero.
alabamos y glorificamos a nuestro fiel Señor Salvador Jesucristo por su gracia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.